Mi nombre es Tiago. Y por mucho tiempo, creí que el amor verdadero no existía para personas como yo. No por mi identidad. No por mi historia. Sino porque crecí dentro de un sistema donde todo lo que yo era estaba condenado desde antes de nacer. Nací hombre. Pero el mundo me vio diferente desde el primer momento. Me señalaron, me juzgaron, me encerraron en etiquetas que no pedí, me arrancaron la posibilidad de ser libre. Y aún así, me atreví a amar. Me atreví a vivir. A caminar con la frente en alto. Aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Esta historia no es solo mía. Es también la historia de quien fue mi esposo durante 5 años. Un hombre admirado, aplaudido, seguido por cientos. Un obispo con palabra fuerte y mirada de fuego. Me enamoré de él sin planearlo. Y lo más irónico de todo es que él también se enamoró de mí. Pero nunca supo toda la verdad. Cuando nos conocimos, yo ya había hecho una transición silenciosa. No por miedo a ser quien soy, sino por cansancio de explicarlo todo. Había dejado atrás mi nombre de nacimiento, mis cicatrices, mi infancia marcada por sermones de odio. Solo quería empezar de nuevo. Amar como cualquier otro ser humano. Sin tener que pedir permiso. Durante años, fuimos felices. Íbamos a retiros espirituales, viajábamos, orábamos juntos. Él decía que yo era su milagro. Yo simplemente lo amaba. Pero había algo que él no sabía. Algo que oculté con cada beso, cada te amo, cada cena bajo la luz de las velas. Un secreto que me pesaba más que cualquier pecado inventado por la religión. Yo era un hombre. Y él jamás lo supo. Esta no es una historia de escándalo. Es una historia de humanidad. De cómo el amor puede florecer incluso entre los muros más altos. Y también de cómo el miedo puede destruirlo todo en cuestión de segundos. Hoy, con el corazón en la mano, y el alma aún temblando, estoy listo para contar la verdad. No para vengarme. No para llamar la atención. Sino para que, tal vez, alguien allá afuera escuche mi voz. Y entienda que el amor no se define por dogmas, ni cuerpos, ni etiquetas. Se define por lo que sentimos. Incluso cuando nadie más lo aprueba. Esta es mi historia. Y aunque duela, merezco contarla. Lo vi por primera vez en una conferencia de líderes espirituales. Era imponente, con esa presencia que hacía que el salón entero guardara silencio apenas entraba. Vestía una sotana sencilla, pero su voz tenía una firmeza que estremecía. Yo estaba allí por casualidad, acompañando a una amiga que insistió en que me haría bien volver a Dios. Lo último que esperaba era encontrar a alguien como él. Alguien que, sin saberlo, empezaría a mover todo lo que yo había enterrado. Nos cruzamos en un pasillo. Apenas un saludo cortés. Pero sentí que él me miró distinto. No con deseo, no. Sino con esa mezcla de respeto y curiosidad que me hizo bajar la mirada. No supe en ese instante que sería el comienzo de algo. Que me cambiaría para siempre. Después de la conferencia, él se acercó mientras yo servía café a los asistentes. Me preguntó cómo me llamaba. Tiago, respondí con nervios. Me dio la mano, firme, cálida, y me dijo: gracias por tu servicio. Yo solo sonreí. Esa noche, revisé su nombre en internet. Descubrí que era un obispo respetado, que había viajado por medio mundo llevando la palabra de Dios. Leí sus sermones, sus entrevistas. Y algo en su forma de hablar del perdón, de la compasión, me tocó el alma. Empezamos a vernos más seguido en eventos de la comunidad. Las conversaciones se hacían más largas. Más personales. Él no sabía nada de mí. Yo no le mentía, pero tampoco decía más de lo necesario. Era la primera vez que alguien me escuchaba sin juzgarme. Sin saber qué era lo que yo escondía. Una noche, después de una reunión, me ofreció llevarme a casa. Acepté.
En el camino hablamos de música, de política, incluso de nuestras heridas. Yo le hablé de mi infancia difícil, sin entrar en detalles. Él me dijo que se había entregado a la iglesia porque el mundo le dolía demasiado. Al llegar, se quedó en silencio unos segundos antes de despedirse. Me miró como si buscara algo en mis ojos. Y sin decir nada, apoyó su mano sobre la mía. No fue un gesto romántico, no en apariencia. Pero sentí que en ese contacto había algo más. Un inicio. Un fuego que ninguno de los dos quiso reconocer. Pero que ardía. Comenzamos a compartir más momentos fuera del círculo religioso. Él decía que conmigo podía hablar sin filtros, sin el peso del cargo. Yo escuchaba, lo admiraba, y poco a poco me iba enamorando. Nunca pensé que él correspondiera a ese sentimiento. Hasta que una tarde, mientras caminábamos por un parque, me tomó la mano. No dijo nada. No me miró. Solo la sostuvo. Como si fuera lo más natural del mundo. Yo me paralicé. El corazón me retumbaba en el pecho. Y aunque tenía miedo, no solté su mano. En ese instante entendí que algo estaba naciendo entre nosotros. Algo hermoso. Pero también peligroso. Porque ninguno de los dos estaba preparado para las consecuencias. Un mes después de ese paseo, él vino a mi casa y me abrazó apenas entró. Fue un abrazo largo, profundo, lleno de todo lo que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Esa noche, nos besamos por primera vez. Fue lento, tierno, tembloroso. Ninguno de los dos quería romper el momento. Nos juramos amor, pero también secreto. Él no quería que su iglesia supiera. Yo no quería que supiera quién era yo realmente. Hicimos un pacto tácito, amarnos en silencio, alejados de los ojos del mundo. Él no sabía que yo era un hombre trans. No porque yo lo ocultara con maldad, sino porque tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que todo lo que habíamos construido se derrumbara. Y en el fondo, también tenía la esperanza de que el amor nos hiciera fuertes. Que fuera más grande que cualquier verdad. Cuando me pidió que me casara con él, sentí un nudo en el alma. Me arrodillé frente a ese anillo sabiendo que lo amaba. Y que él no sabía quién era yo por completo. Dudé. Por dentro me gritaba el corazón. Díselo. Pero no pude. Porque por primera vez en mi vida, alguien me veía como yo quería ser visto. Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, pero hermosa. Él vistiendo de blanco, yo con traje gris perla. Juramos amor eterno frente a Dios, sin saber que también jurábamos guardar un silencio mortal. Mientras nos tomábamos de las manos frente al altar, yo pensaba, ¿y si algún día se entera? Pero no lo dije. Porque el miedo seguía ganando. Nuestra vida como esposos fue una mezcla de felicidad y ansiedad. Cocinábamos juntos, orábamos en las noches, compartíamos libros y sueños. Nunca había sentido tanta paz. Y al mismo tiempo tanto miedo. Yo evitaba hablar de mi pasado. Me inventaba historias familiares, me limitaba a lo justo. Él lo aceptaba. Decía que el presente era lo único que importaba. Pero cada vez que me miraba con amor, sentía una punzada. Porque él amaba a un hombre. Sin saberlo. Y aunque no cambiaba lo que sentíamos, yo vivía con la constante sensación de estar caminando sobre cristales. Bastaba una pregunta, una duda, una curiosidad. Y todo se podía derrumbar. Una tarde, mientras doblábamos la ropa en la habitación, él encontró una vieja cicatriz en mi abdomen. Me preguntó de qué era. Titubeé. Inventé una cirugía por apendicitis. Me miró fijamente, como si algo no encajara. Pero no dijo nada. Solo asintió. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que los detalles podían empezar a traicionarme. Que el cuerpo, por más que uno lo moldee, guarda historias que quieren salir a la superficie. Me miré al espejo y me pregunté, ¿y si le dijera la verdad? ¿Y si creyera que lo engañé? ¿Y si me odia?
No tuve respuestas. Solo lágrimas. Lo acompañé a una conferencia en otra ciudad. Allí habló de la compasión, del amor como fuerza divina. Y del pecado de vivir en mentira. Cada palabra me atravesaba como puñal. Mientras la gente aplaudía con fervor, yo sentía que me encogía en mi silla. Porque él hablaba sin saber que dormía al lado de alguien que, para muchos, era considerado una abominación. Esa noche, en el hotel, lo sexta orando solo. Lloraba. Dijo que sentía que algo no estaba bien. Que Dios le hablaba en sueños, pero no sabía cómo interpretar el mensaje. Yo solo lo abracé. Pero por dentro, supe que algo iba a romperse muy pronto. Una madrugada, no pude más. Me desperté con el corazón acelerado, temblando. Lo miré dormir a mi lado, tan en paz, tan hermoso. Y decidí que debía decirle la verdad. Lo desperté con cuidado. Le dije que necesitábamos hablar. Que había algo que no sabía de mí. Él se incorporó, preocupado. Le tomé la mano. Y con la voz quebrada le dije, yo nací con un cuerpo distinto al que ves. Soy un hombre. Siempre lo he sido. Pero tuve que reconstruirme. Silencio. Un silencio eterno. Me soltó la mano. Me miró. Como si no pudiera reconocerme. Se levantó sin decir una palabra y salió de la habitación. Y en ese instante, supe que todo lo que habíamos vivido podía venirse abajo. Esa noche no regresó. Pasé horas sentado al borde de la cama, viendo la puerta como si fuera a abrirse en cualquier momento. Pero no. Amaneció. Y yo seguía solo. No contestaba mis mensajes. No respondía llamadas. No sabía si se había ido para siempre. O si estaba digiriendo la verdad. Me miré al espejo con rabia y miedo. Me preguntaba si hice bien en decirlo. Si lo perdí por ser honesto. Si mi derecho a ser quien soy era menos válido que su fe. Pasaron 3 días. Y entonces, me llegó un mensaje. Solo 3 palabras: necesito verte. El corazón me dio un vuelco. Pero también supe que no sería una conversación fácil. Nos vimos en un parque donde solíamos caminar. Estaba de pie, serio, con los ojos enrojecidos. Me acerqué con cautela. Me senté frente a él. Y antes de que hablara, me adelanté. No quiero justificarme. Solo quiero que sepas que lo que sentimos fue real. Siempre lo fue. Él bajó la mirada. Me mentiste, dijo con voz temblorosa. Me hiciste amar sin saber quién eras. Te mostré mi alma. Eso fue real. Se quedó en silencio. Respiró hondo. No sé qué hacer con esto. Te amo. Pero esto va contra todo lo que me enseñaron. Y en ese momento entendí que no era falta de amor. Era miedo. Miedo a lo que dirían. A lo que perdería. A su iglesia. A su imagen. A sí mismo. No nos volvimos a ver después de esa tarde. Me eliminó de sus redes. Me bloqueó del teléfono. Y supe, sin que lo dijera, que había elegido el silencio. Volvió a predicar. Volvió a sonreír en las fotos de los eventos religiosos. Volvió a ser el obispo impecable, el líder amado. Pero yo ya no estaba. Lloré muchas noches. No por haberlo perdido, sino porque su amor no fue lo suficientemente valiente. Porque prefirió encajar antes que abrazar la verdad. Y entendí que yo no podía seguir amando a alguien que se avergonzaba de mi existencia. Que el amor que duele tanto no puede ser hogar. Pasaron meses. Y un día, decidí contar mi historia. No para exponerlo. No para hacerle daño. Sino para sanar. Grabé un video. Sin filtros. Sin odio. Solo mi verdad. Conté cómo me enamoré. Cómo viví ocultando quién era. Y cómo, al final, el amor no fue suficiente. Ese video se volvió viral. Recibí odio. Pero también amor. Mucho amor.
Gente que me agradecía por hablar. Por poner palabras a lo que muchos viven en silencio. Y aunque tuve miedo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Una tarde, lo sexta desde lejos. En una plaza, rodeado de gente. Cruzamos miradas. Por un instante, supe que me reconocía. Y que algo en su mirada aún me amaba. Pero no se acercó. Y yo tampoco. Porque entendí que algunas historias no están hechas para durar. Solo para marcarte para siempre. Hoy sigo caminando, con cicatrices. Pero también con orgullo. Porque fui valiente. Porque amé de verdad. Y porque ya no me escondo. Mi nombre es Tiago. Y esta fue mi historia. Tal vez para ti sea solo un relato. Pero para mí, fue la vida misma. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar mi historia sin interrumpirla. Gracias por dejarme ser, aunque sea por unos minutos, más que un secreto, más que un susurro entre los bancos de una iglesia. No te pido que estés de acuerdo conmigo. No te pido que apruebes mis decisiones. Solo te pido que me veas como un ser humano. Con dudas, con heridas, con sueños y con derecho a amar. La religión me enseñó a tener miedo. Pero la vida me enseñó que no hay mayor pecado que negarte a ti mismo para agradar a otros. No sé si él me recuerda con dolor o con cariño. No sé si alguna vez volveremos a cruzarnos. Pero si sé algo, el amor que vivimos fue real. Aunque lo negara. Aunque lo borrara. Aunque se escondiera detrás de un púlpito. Hoy camino con la frente en alto. Porque mi verdad no es vergonzosa. Porque mi historia no es sucia. Porque existo, y eso basta. A quienes aún se esconden, les digo, no tengan miedo de amar. Y no pidan perdón por ser quienes son. Y a quienes juzgan desde lo alto de sus templos, les pregunto, ¿a cuántas historias han destruido por miedo a mirar más allá del dogma? Esto no es un escándalo. Esto es vida. Y yo, Tiago, estoy orgulloso de haberla vivido. Completa, auténtica y sin volver atrás. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia de Rostros Reales.